Entonces, siguiendo con el operando AND, el algoritmo de evaluación, este que tenemos por acá, del operador AND, del doble ampersand, es óptimo porque la evaluación de los operandos se detiene en cuanto se encuentra un valor falso. Fíjate, vamos a ver un último ejemplo. Vamos a ponerle un let que diga mi objeto, pero vamos a setearlo o vamos a igualarlo a undefined. Y aquí vamos a hacer, por ejemplo, un log. Y vamos a decirle que mi objeto, vamos a hacer un AND. Vamos a ponerle mi objeto punto propiedad. Vamos a hacer otro AND que diga en este caso mi objeto punto canal. Vamos a poner en este caso mi objeto punto domicilio punto calle. Entonces vamos a hacer la evaluación. Mi objeto está igualado a undefined. Empieza la evaluación. Mi objeto es un valor falsi. Sí, pues sí. En este caso, undefined es un valor falsi. Por consecuencia, aquí se detiene la evaluación en cuanto encuentra el primer operando que es falsi. En este caso, el primer operando que encontró es mi objeto. Por consecuencia, todo esto se va a evaluar como undefined, porque fue el valor falsi que se convirtió. Vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo nos retorna undefined. Entonces fíjate cómo dice, devuelve el primer operando que es falsi. Si esto fuera un null, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo nos retornaría un null. Entonces, en cuanto encuentra, se detiene en cuanto se encuentra un valor falsi. Y el resultado de toda la expresión es ese valor falsi. Por ejemplo, si aquí fuera una cadenita vacía, guardamos, recargamos, pues se nos retornaría esa cadena vacía. Si fuera, por ejemplo, un NAND, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo se nos retornaría ese NAND. Por consecuencia, inmediatamente aquí se termina la evaluación y esto ya no se ejecuta. Entonces la evaluación de la expresión lógica, que esta que tenemos por acá, pues se detiene justo en el primer operando de mi objeto, porque aquí en este caso pues es NAND. Entonces por eso se dice que estos operadores se conocen, aquí te lo voy a poner, se conocen como short circuiting, porque son óptimos en cuanto se evalúa algo como, en cuanto se detiene la evaluación, por ejemplo en este caso un AND, en cuanto se encuentra un valor falsi, pues ya detiene la evaluación, ya todo lo demás no tiene sentido que lo evalúe, porque acuérdate que en un AND tienen que ser todos true. Entonces, dicho eso, que ya vimos el operador AND, ya vas a verlo porque te lo expliqué desde ahorita. Entonces, dejando un poquito de lado el operador AND, ahorita vas a entenderme por qué. Te voy a pedir que te guardes esta notita, porque esta es muy buena para que entiendas el operador AND. Entonces, cambiando un poquito de tema, como ya sabemos, y si no vamos a profundizar ahorita un poquito más, las expresiones que se tratan de acceder a propiedades no siempre devuelven o establecen un valor. No es un error, por ejemplo, consultar una propiedad que no existe. Por ejemplo, fíjate, vamos a ponerle aquí let canal y vamos a hacer un object literal. De hecho, me estoy acordando que no hemos visto a profundidad la sobreescritura de propiedades, pero eso ya lo vamos a dejar para después. Imagínate, vamos a ponerle aquí canal nombre igual a web tv. Entonces, como te digo, las expresiones de acceso a propiedades no siempre devuelven o establecen un valor. No es un error, por tanto, consultar una propiedad que no existe. Fíjate, vamos a poner en este caso un log que diga canal, accédeme a la propiedad que no existe. Esa propiedad pues no existe en mi canal. Entonces, esto no va a ser un error. Fíjate lo que nos va a retornar. En este caso va a ser undefined. Si la propiedad, en este caso, si una propiedad, por ejemplo, X, no se encuentra como una propiedad propia o heredada, por ejemplo, del objeto canal, la expresión de acceso a la propiedad se evalúa como undefined. Entonces, pues si la propiedad no existe en canal, no existe ni aquí como propiedad propia de canal, ni en su prototipo, que sabemos que el prototipo de canal pues es por defecto object.prototype. Entonces, si esa propiedad
por ejemplo, no existe, no se encuentra como propiedad propia o heredada del objeto canal, que vendría siendo heredada de object.prototype, la expresión de acceso a la propiedad, esta que tenemos por acá, pues vemos cómo se evalúa como undefined. Entonces no es un error consultar una propiedad que no existe. Lo que sí es un error es intentar consultar una propiedad de un objeto que no existe. Entonces esto sí te lo voy a anotar por acá. Es un error intentar consultar una propiedad de un objeto que no existe. Vamos a ver un ejemplillo. Aquí te lo voy a poner los valores. Esto porque los valores null y undefined no tienen propiedades. Por ejemplo, fíjate, no tienen propiedades y es un error consultar las propiedades de estos valores. Entonces es muy importante que entiendas esto desde ahorita. Es un error intentar consultar una propiedad de un objeto que no existe. Esto porque los valores null y undefined no tienen propiedades. Estos son los dos casos posibles de, por ejemplo, cuando no existe un objeto. Por ejemplo, fíjate, vamos a ponerle objeto 45 igual a un objeto vacío, por ejemplo. Y entonces aquí vamos a hacer un log de objeto 45.propiedad. Guardamos. Recargamos, pues fíjate cómo nos detona undefined. Eso ya lo vimos. Pero imagínate que esto lo seteamos, por ejemplo, o que está igualado a null. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo esto sí nos da un type error. Fíjate, dice, no puede leer propiedades de null. Y esto, por ejemplo, también aplica para undefined. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo dice, no puede leer propiedades de undefined. Entonces, como te decía, esto sí es un error. Aquí vamos a poner por acá. Sin embargo, vamos a poner por acá. Sin embargo, consultar una propiedad. Déjame lo tengo por acá la nota. Sin embargo, consultar una propiedad que no existe no es un error. Simplemente retorna undefined. Entonces ya vamos a ir profundizando un poquillo más en esto. Quédate con estas dos sentencias y seguimos avanzando. Bendiciones.